porque queremos que el Señor aumente nuestra fe, aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, nos complacemos en presentar Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus palabras, que Él lo cree. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de las expectaciones mesiánicas. Porque los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, que habla de las tentaciones de Jesús en el desierto. Pero vamos a comenzar este segmento con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas Padre Celestial te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de este público son dados al padre Félix Trux, al padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Y decíamos que en el capítulo anterior de que las tentaciones del Señor Jesús corresponden a las 3 concupiscencias que está en 1 Juan capítulo 2 y a los 3 aspectos seductores del fruto prohibido, como está relatado en Génesis capítulo 3. La posesión de las cosas es buena para comer porque garantiza la vida animal. La posesión de las personas es hermosa para ver, porque garantiza la vida humana. La posesión de Dios es deseable para ser autosuficiente en todo. Los ídolos del tener, del poder y del aparecer son la estructura misma del mundo. Su nulidad nulificante, a la cual Dios responde respectivamente con el dar y servir con amor y humildad. Jesús realizó la opción del Hijo, la solidaridad con los hermanos. Ahora existe un choque entre 2 caminos de salvación: el suyo, que lleva a unirse a los otros, y el diabólico, que lleva a distinguirse de ellos mediante la riqueza, el honor y la arrogancia. Hermanos, el camino de Dios, que es amor y es compartir, es opuesto al de Satanás, que es egoísmo y división.
es una oposición interna que atraviesa el corazón de cada creyente. Es importante anotar que las tentaciones se presentan como propuestas para lograr mejor el objetivo: mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. El mal se somete siempre con la finalidad de buscar un bien, pero no basta obrar con una finalidad buena. Los medios deben ser de la misma naturaleza que la finalidad. De lo contrario, destruyen. Hermanos, la distinción entre la estrategia de Satanás y la de Cristo la sintetiza magistralmente San Ignacio de Loyola cuando presenta la primera como codicia de riquezas, de honor y de orgullo. La segunda como deseo de pobreza, humillación y humildad. Jesús rechaza los mesianismos de su época y de todos los tiempos. Son los tres ídolos los que dominan al hombre. Proyección de sus necesidades, la idolatría de las cosas, con un mesianismo económico que transforma en pan las piedras. La idolatría de Dios, con un mesianismo milagrero que quiere disponer del mismo Dios. Y la idolatría del poder, con un mesianismo político que quiere dominar a todos. Hermanos, las cosas, las personas y Dios son las tres necesidades vitales. El hombre puede satisfacerlas de un modo diabólico o filial, robando o recibiendo, poseyendo o compartiendo. Las tentaciones son el obvio del pensamiento humano. Jesús las supera obedeciendo a la palabra. Es el Hijo que, a diferencia de Adán, escucha la palabra del Padre. Hermanos, este pasaje nos revela cómo nosotros nos perdemos en la ilusión de salvarnos, y nos revela cómo el Señor nos salva de un modo divinamente diferente a nuestras expectativas. Jesús fue tentado como profeta, como sacerdote y como rey, con la tentación de entender la salvación de un modo materialista, la comunión con Dios de un modo milagrero, la libertad de un modo patronal. Son las tentaciones de siempre. Cambiar la salvación por la salud. Dios, por sus mejores muestras, que son las prestaciones y las sensaciones, al otro por nuestro poder sobre él. Hermanos, Jesús desenmascara a Satanás y le dice: apártate. En Pedro, que le pondrá implícitamente las mismas cosas, reconocerá el mismo rostro y lo llamará Satanás, pero no le dirá apártate, sino colócate detrás de mí, en Mateo capítulo 16. Hermanos, las tentaciones no son solamente un incidente inicial, casi como una boleta de entrada. Son la lucha que Jesús continuará toda la vida, en la fatiga de vivir las propias limitaciones, incluso la extrema
como hijo y no como amo. Jesús es el Hijo. Todo lo recibe del Padre y todo lo da a los creyentes. Su relación con las cosas no es de rapiña, sino de don, hasta la entrega de sí mismo. Cuando se convertirá en pan para todos por obediencia a la palabra del Padre. Y su relación con Dios no es la voluntad de usarlo en provecho propio, sino la confianza en Él. Su relación con los otros no consiste en dominar, sino en servir hasta hacerse siervo. Hermanos, la iglesia padece las mismas tentaciones de Jesús. La falta de discernimiento es su peor pecado. Aunque ama a Jesús, no piensa ni obra como Él, como lo hizo también Pedro en Mateo capítulo 16. Debe estar siempre atenta para no considerar como medio, incluso privilegiado, lo que Él descartó como tentación. Y en el versículo 1 se lee: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Hermanos, el Espíritu Santo que había recibido en el bautismo lo lleva no a un lugar privilegiado, sino al desierto montañoso que se halla junto al río Jordán. En el desierto se encontró Adán después del pecado e Israel después de la salida de Egipto. Ese lugar invisible de la prueba y de la caída. Allí Dios nos reeduca en la escucha para volvernos a conducir a la tierra. Hermanos, el Hijo, después del bautismo, es conducido al desierto para encontrarse con los hermanos desobedientes e injustos que en Él se han perdido. Para ser tentado, dice las Escrituras. El Espíritu Santo no hace evitar, sino afrontar la prueba. Hijo, si te decides a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba, nos dice Sirácides en su capítulo 2. Después de que se ha tomado la opción acertada, hay dificultad en llevarla adelante. Las tentaciones no existen hasta cuando se comete el mal. Viven cuando uno se rebela contra este y con una violencia proporcional al empeño. Fue fácil para el Señor liberar a Israel de Egipto y de las manos del faraón. Lo será más difícil liberarlo del Egipto y del faraón, que es él mismo. No le serán suficientes 40 años de trabajo paciente. Hermanos, al enemigo se lo encuentra cara a cara en el desierto, en la soledad, cuando uno se opone a él, mientras uno está con otros. Siempre se puede pensar que el infierno sea el otro, cuando uno está a solas. Ve al enemigo en sí mismo. En griego, tentar viene de peiro, que quiere decir punta,
o que viene de punta, que significa atravesar, pasar más allá. Así se hace la experiencia y uno se vuelve perito o experto, a no ser que uno perezca. En efecto, hermano que me escuchas, siempre existe el peligro de una aporía que impide el paso. Todas estas palabras tienen la misma raíz griega, que es común a perazazo. Hermanos, las tentaciones se llaman también educación. Es el adiestramiento a la vida filial, la purificación de la fe, como lo dice Santiago en su capítulo 1, la prueba de que somos hijos y no bastardos, como lo dice Hebreos en su capítulo 12. Por eso, hermano que me escuchas, las tribulaciones, en lugar de abatirnos, nos producen alegría, como está en Mateo capítulo 5. San Pablo se gloría de ellas en Romanos capítulo 5, sabiendo que producen la esperanza contra toda esperanza, en Romanos capítulo 4. La única que no defrauda es la esperanza. Nosotros pensamos que si no existiera, todo iría mejor. Pero es un engaño. No son sino la oposición del mal al cual nos oponemos. Por el diablo, dice la Escritura. Diablo en griego significa divisor. Es aquel que nos separa de Dios y nos deja solos. Se le llama también tentador. Se le llama también Satanás, el acusador. Cuando hemos caído, nos acusa implacablemente para clavarnos en nuestra culpa. Y el versículo dice, y después de haber ayunado, hermanos, considerar el alimento como vida es causa de bulimia en el caso de que se coma y de anorexia en el caso de que se rehúse comer. Pero este ayuno es delirio de omnipotencia, voluntad de control sobre la vida. En cambio, el de Jesús es reconocimiento de que la vida es un don y no viene del alimento, sino del Padre Celestial. Hermanos, el ayuno se asocia a la oración y al estudio del Torá, precisamente porque la vida es la comunión con Dios y con su palabra. El ayuno religioso es siempre simbólico. No es dieta ni control sobre el alimento, sino señal de que se reconoce a Dios como vida. Y todo alimento común, y todo alimento como un don suyo. Y dice la Escritura que pasaron 40 días. Hermanos, este es un recuerdo de los 40 días de Moisés en el monte Sinaí y el de Elías en el camino hacia el monte Horeb, en Éxodo capítulo 34 y Primera de Reyes capítulo 19. El número alude también a los años que pasó Israel en el desierto. Es toda una vida. Toda la vida es desierto. Zona intermedia entre el ya y el todavía no.
40 noches se lee la Escritura. También en el Ramadán islámico se ayuna de día, pero de noche se come. Y dice la Escritura que Jesús sintió hambre. El punto de ataque de la tentación es el hambre, la necesidad. Existen varias clases de hambre, de vida animal, garantizada por el alimento, de identidad personal, garantizada por Dios, y de reconocimiento social, garantizado por los otros. Y el versículo 3 dice que le dicen a Jesús: si eres hijo de Dios. Hermanos, la tentación viene cuando buscas el bien, y en dos formas distintas: quitándote el deseo de buscarlo, o, como aquí, haciendo que lo busques de otro modo equivocado. La primera es propia del principiante, que dice: el bien no es para mí, no soy capaz, es difícil, es cansón, es feo, es imposible. Sale contento quien lucha con valentía. La segunda es propia de los perfectos, que caen en ella con facilidad, tanto mayor cuanto mayor es la buena voluntad y escaso el discernimiento. Hermanos, las tentaciones tienen siempre la apariencia del bien. Si eres el Hijo de Dios, le dice Satanás a Jesús. Es lo que Jesús ha venido a demostrar. El peor mal se comete con la mejor finalidad. Por eso, los amigos de Dios perjudican su reino más que cualquier enemigo. A quien tiene buena voluntad, al enemigo agrega aún más, pero le quita la inteligencia evangélica, de tal modo que haga mucho causando grandes daños. En cambio, hermano que me escuchas, al que tenga discernimiento, el enemigo le infunde desconfianza, de tal modo que en lo posible no haga nada, quizás inoculando en los otros el mismo veneno. Los creyentes inteligentes caen en la segunda tentación, los de la buena voluntad en la primera. Es cosa grave usar con un fin bueno lo que Jesús rehusó como un mal. ¿Qué creyente de iglesia, si tuviera los medios, no haría lo que Satanás propone? Hermanos, Jesús fue incomprendido y abandonado por los judíos y por los romanos, por amigos y enemigos, pasados y presentes. Y así será también en el futuro, solo porque tuvo la fuerza de desilusionar nuestras expectativas de salvación al declararlas satánicas. Piedras y panes, hablan las Escrituras. Es la tentación del mesianismo económico, satisfacer la necesidad primera de todo animal, considerar el pan como absoluto y el resto a su servicio.
Es lo que hacemos cuando colocamos lo económico como principio de organización de la vida personal y social. En esta perspectiva, hermano que me escuchas, la salvación es mi salud y todo lo que le pueda garantizar. Mi cuerpo es mi Dios. El resto está en función de Él. Los miedos, las luchas, las injusticias y las opresiones en el mundo nacen de esta absolutización del propio bienestar físico, sin saber que este no es el fin, sino un medio que tiene una finalidad y un final. Hermanos, la codicia de las riquezas, que debería ser su garantía, es verdadera idolatría, nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 5. Raíz de todos los males, como está en 1 Timoteo, capítulo 6. Y el versículo 4 dice, está escrito. Hermanos, a la perspectiva obvia y natural del hombre, Jesús responde con la perspectiva de Dios y dice, está escrito. Acudir a su palabra es la única posibilidad para superar la tentación. A menudo decimos, está bien la palabra de Dios, pero seamos concretos, como si Dios y su palabra fueran piadosas ilusiones. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice Jesús, como está en Deuteronomio capítulo 8. Recuerda la primera tentación de Israel en el desierto, la necesidad de pan, a la cual Dios responde con el maná. Es también la primera tentación del hombre, que consiste en poner la falsa alternativa entre el pan y la palabra, materia y Espíritu Santo, hombre y Dios. Esto sucede cuando de la propia hambre se hace el absoluto. Lo absoluto no es la vida material, sino el modo como la vivió. Si escucho la palabra del Padre, vivo como hijo y como hermano. Esto asegura ya ahora el pan cotidiano a todos y la vida eterna de la cual es signo. Hermanos, el ateísmo nace de la imagen de un Dios antagonista del hombre, de su libertad. Lamentablemente, a menudo se presenta así, pero es necedad. Es como pensar la fuente en oposición con el grito que ofrece su agua. Y el versículo 5 dice, sobre el alero del templo. Es la tentación central. Un mesianismo que responde a las expectativas religiosas, garantizando la posesión de Dios con señales visibles. La sed de lo religioso es un anhelo de seguridad que hace buscar las señales de benevolencia de Dios. Pero esta lleva al culto idolátrico de Dios y a la perversión de la fe. Se buscan los dones en vez de buscar al que los da.
se pretende ser escuchados por Él en lugar de escucharlo. Se quiere que Él haga lo que nos agrada a nosotros, en lugar de que hagamos nosotros lo que le agrada a Él. Por este camino nunca llegaremos al Señor. Nunca conocerán el amor de sus padres. Quien busca siempre las confirmaciones de ese amor, a lo sumo, llegará a sacrificarse él mismo por ellos como confirmación del suyo. Superar la primera tentación, hermano que me escuchas, cuando reconozco que el pan viene de Dios, viene la segunda. Trato de que Él me ofrezca garantías para tener todos los panes. Eso es no saber que el pan es su mismo amor gratuito. Y el versículo 6 dice que está escrito, como está en el Salmo 91. Hermanos, Jesús manifestó confianza en el Padre y en su palabra. Ahora, el diablo, haciéndose el teólogo sutil, cita a propósito el Salmo 91. Jesús se fía realmente en la palabra del Padre y esta merece confianza. Entonces, que se arroje desde el alero. El Padre ha prometido su asistencia y así todos sabrán que Él es el Hijo que se fía del Padre. Si no lo hace, es porque no confía en Él y entonces no es su hijo. ¿Qué persona religiosa no lo haría si estuviera seguro de que lo va a lograr? ¿Dónde está el engaño? El versículo 7, Jesús le responde, también está escrito. Hermanos, no se puede aislar un aspecto de la palabra separándolo de otro, porque esto es una herejía con la cual elijo yo lo que Dios debería hacer para provecho mío, olvidando que la fe es otra cosa. Es ante todo escucharlo y amarlo a Él en sí mismo, no por lo que me da a mí. Hermanos, los dones son señal de su amor. Pretenderlos significa no creer en su amor. A quien los pretende no se le dan. Quien ama no los exige y los descubre en abundancia. Y Jesús le dice a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Como está en eso, capítulo 17. Jesús responde recordando el episodio del Masá, la tentación del agua, que está en eso, capítulo 17. Es la caída en la desconfianza. Quien no tiene confianza tiene un hambre insaciable de confirmaciones. La vida religiosa es a veces pretensión y espera la aprobación de parte de Dios. Le decimos siempre, escúchanos, Señor, en lugar de pedirle, haz que te escuchemos, Señor. Implícitamente pensamos que Él no nos ama
y no quiere nuestro bien. Por todos los medios tratamos de conquistarlo, de doblegarlo a nuestros deseos, de comprarlo. Pobre Dios, que es amor. Este es el pecado más grave contra Él, y es cosa dura a sus oídos, como lo dice Malaquías, capítulo 3. Hermanos, a Dios no hay que tentarlo. No está obligado a escucharnos, pero desde siempre nos escucha, sino que debe ser escuchado por nosotros. Su palabra se nos da para que nosotros, y no Él, obedezcamos a ella. Y el versículo 8 dice: todos los reinos del mundo y su gloria. Hermanos, el Mesías debe dominar de mar a mar. Lo anuncia el Salmo número 2. A Él se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Lo anuncia Mateo capítulo 28. Pero todos los reinos y los reyes de este mundo son la inversión grotesca de Dios y de su reino. Quitan la libertad en lugar de darla. Buscan el dominio en lugar del servicio. Hinchan y llenan de vanagloria en lugar de reflejar su gloria. Y el versículo 9 dice: todo esto te lo daré si postrándote me adoras. Hermanos, el poder se le concede a quien adora a Satanás, a quien lo considera como valor absoluto. Quisiéramos que el Mesías fuera un Dios que garantiza el poder del hombre sobre el hombre, pero Dios no confirma nuestro mal. Prefiere librarnos de él. El poder es el verdadero ídolo, la alternativa única de Dios es el Dios de este mundo. Hermanos, Jesús será rey, pero en la cruz. Allí se revelará como libertad absoluta, colocando su vida al servicio de todos, sin dominar a ninguno. Y el versículo 10 dice que Jesús le dice a Satanás: apártate, Satanás. Hermanos, Pedro, el apóstol, el príncipe de la iglesia, nuestro primer papa, será llamado Satanás, porque espera un Mesías de este tipo, y no el crucificado, como está en Mateo, capítulo 16. ¿Cuántos cristos satánicos responden a nuestros delirios de poder? La cruz es la distancia infinita que Dios ha colocado entre él mismo y cualquier imagen religiosa que nos formemos de él. El poder de Satanás, hermano que me escuchas, sobre el mundo se hará siempre más fuerte. Cristo lo vencerá en la cruz. La misma iglesia, su esposa, lo vencerá cuando esté dispuesta a compartir la suerte de su esposo. Y dice que en la escritura se lee: al Señor tu Dios adorarás. Jesús responde aludiendo a Deuteronomio capítulo 6.
donde se recuerda el becerro del oro, como está también en Éxodo capítulo 32. Aquí está la verdadera alternativa entre lo que es y lo que aparece, pero no es. El ídolo grande, fascinante y tremendo, todo de oro, pero con los pies de arcilla, como lo dice el profeta Daniel en su capítulo 2. Es barrido y eliminado por la piedrecita de la debilidad de Dios. Y el versículo 11 dice, el diablo lo dejó. Hermanos, esta victoria de Jesús es definitiva. Anticipo de la nuestra, de todos nosotros los creyentes. Así como hemos caído en la derrota de Adán, somos vencedores en su triunfo. Y dice la Escritura que se acercaron los ángeles y le servían. Hermanos, los ángeles están al servicio de Dios. Ahora lo están también al servicio del Hijo del Hombre. En efecto, hermano que me escuchas, su obediencia como hijo lo restituye a su condición divina. Marcos habla también de fieras en Marcos capítulo 1. En efecto, son bestias salvajes, el hambre, las necesidades, los impulsos. Si los aceptamos de una manera filial, también con ellas podemos convivir en una paz paradisiaca. Están a nuestro servicio como mensajeros de Dios. La creación vuelve a su pureza originaria antes de la caída. Si en cambio los aceptamos según las sugerencias de Satanás, entonces se convierten en la grande bestia, su emisario, que habla Apocalipsis capítulo 13, que quiere devorarnos, que quiere maltratarnos, que quiere destruirnos. La misma realidad. Límite puede ser lugar de paz y servicio divino si se vive filialmente, y es de guerra y muerte si se vive de otro modo. Pero, ¿qué significa aquello de ser tentado? Veamos primero un ejemplo. Imagínate, ya unas semanas me siento mal. Voy al médico y me da un chequeo total. Después de unos días vuelvo para saber los resultados. El doctor me dice que hay un mal. Usted tiene que seguir un régimen muy fuerte, me dice el doctor. Y para comenzar, completamente prohibidos el trago y el tabaco. Salgo deprimido y cabizbajo. Voy por la calle cuando me encuentro con un amigo, o con mi amigo, que se llama Jorge, por cierto, y me dice, ánimo hombre, te invito a tomar un traguito para levantarte el ánimo. Pero yo, oye, ¿no te acuerdas que nunca tomo alcohol? El mero olor ya me marea. Y él dice, sí, es verdad. Pero fíjate, aquí tengo un puro de los mejores, un cigarrito. Tómalo para que te pase el mal humor. Y como yo tengo el hábito de fumar, y fumar mucho, me cuesta horrores el mantenerme firme y decir que no, que muchas gracias,
pero que no me ponga en tentación. Ahora pregunto yo, en este caso, ¿cuál de las dos ofertas fue para mí una real tentación? ¿El traguito o el cigarrillo? Ah, ya lo adivinaste, el cigarrillo, ¿verdad? El trago no fue una real tentación, porque no encontró en mi interior un eco, una atracción ya presente hacia el alcohol. En cambio, la oferta del cigarrillo, sí, me puso en aprietos, pues encontraba en mi interior una fuerte atracción hacia él. Luego, rehusar el traguito no me costó nada, pues no me atraía. Rehusar el cigarrillo me costó mucho. Ahí había verdadera tentación. Ahora, hermano que me escuchas, si esto lo aplicamos al caso de Jesús, hemos de concluir que también él debe haber sentido en su interior una cierta inclinación a hacer lo que el tentador le sugería, y que le debe haber costado mucho rechazar tal sugerencia. Porque si esas sugerencias no hubieran encontrado en el interior de Jesús cierta atracción, entonces no habrían sido verdaderas tentaciones. Porque nunca hemos de olvidar que Jesús, además de ser Dios y por tanto estar perfectamente unido al Padre en naturaleza, en voluntad y en obra, también era y es 100% un ser humano, con propio criterio humano, con propia voluntad humana, con propias inclinaciones humanas, con el instinto propio. Vayamos a Lucas capítulo 22, versículos 44. Donde vemos en la agonía del huerto de Getsemaní, vemos que nuestro mal toca el corazón del mismo Dios y nos trae o nos muestra su esencia. ¿Cuál debe ser el amor del Padre hacia nosotros? Si por nosotros entregó a su Hijo. Jesús se entrega con confianza filial en los brazos del Padre. Los otros evangelios sinópticos evidencian la tristeza y la angustia mortal de Jesús ante la perspectiva de la cruz. Es la hora del encuentro definitivo con el mal, el abandono de Dios. Las Escrituras dicen: retiras tu rostro y ya estoy conturbado. En el Salmo número 30. Es la lucha para pasar de la mía a tu voluntad. La agonía de Jesús en el huerto, ante la cual los discípulos se obstinan en cerrar los ojos, quedó impresa en la memoria de ellos, con el gran misterio de la revelación del Hijo. Jesús experimentó el horror de la angustia y de la muerte, una muerte violenta, insensata, injusta, en la cual es colocado entre los malhechores. Lleva sobre sí el pecado de todos nosotros. Su angustia es un mal infinito, llevado infinitamente el abandono del Padre, sobrellevado por el Hijo. Jesús sufre la decisión de beber este cáliz que contiene realmente
todo el mal posible. Jesús experimenta el deseo natural al hombre de escapar de la muerte, como cuando Jesús anuncia su glorificación por la muerte, cuando dice: ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto. En Juan capítulo 12. Y Jesús en el desierto defiende el pellejo como todos nosotros, cueste lo que cueste. Por eso, precisamente, es de veras nuestro hermano. Sobre todo, la carta a los hebreos subraya este aspecto. Por ejemplo, cuando dice: no tenemos un sumo pontífice que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado, como está en Hebreos capítulo 4. Tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, pues habiendo sido probado en el sufrimiento, ahora puede ayudar a los que se ven probados, como lo dice Hebreos capítulo 2. ¿Qué consuelo es esto para nosotros? ¿Y qué condescendencia más increíble de Dios para con su pobre criatura humana? Vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 11, donde vemos que Jesús es tentado en el desierto 40 días, como lo había sido Israel durante 40 años, según Deuteronomio capítulo 8. Hermanos, las tentaciones hay que entenderlas de acuerdo con las citas bíblicas del Antiguo Testamento, como tentaciones contra el amor de Dios, valor supremo del pueblo de Dios, frente a la riqueza, a la gloria y al poder humano. Jesús es presentado como uno que ama a Dios perfectamente, con todo el corazón, con todas sus fuerzas, según Mateo capítulo 16. Antes de comenzar su obra mesiánica y de proclamar la nueva ley, en el Sermón de la Montaña, el Señor Jesús se prepara con oración y ayuno en el desierto. Moisés había procedido de manera semejante antes de promulgar en nombre de Dios la antigua ley del Sinaí, como está descrito en Éxodo capítulo 34. Y el profeta Elías había caminado 40 días en el desierto para cumplir su misión de renovar el cumplimiento de la ley mosaica, como está en Primera de Reyes, capítulo 19. Hermanos, Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. El nombre de diablo significa acusador, calumniador. Encarna todo lo que obstaculiza la obra de Dios y de Cristo, según Juan capítulo 8. Este episodio es muy consolador para los cristianos, porque nos enseña que Cristo es verdadero hombre y que por tanto no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que de manera semejante a nosotros ha sido probado en todo, excepto en el pecado, según Hebreos capítulo 4. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento.
Mantente en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe, Señor. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.